Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les comparto, compañeros, que en esta semana que acaba de terminar se llevó a cabo el Congreso Internacional en Cultura de Paz y Perspectiva de Género, organizado por Convive del Gobierno del Estado de México. Y bueno, se realizó este congreso los días 22 y 23 de enero y el día de ayer, viernes 24 de enero de 2020, hubo un encuentro estatal con supervisores escolares derivado de este congreso internacional en donde tuvimos la oportunidad de contar con dos personas que son pues autoridades en estas temáticas de mediación y de educación para la paz. Ya les estaré compartiendo algunas ideas que fui rescatando de estas dos conferencias. Pero bueno, aquí hay un medio de comunicación digital, ordenador, periodismo digital, que bueno, trae a colación esta nota y menciona: realiza gobierno del EDOMEX, Congreso Internacional en Cultura de Paz y Perspectiva de Género. Es organizado por la Secretaría de Educación en colaboración con el Programa Nacional de Convivencia Escolar y con la participación de especialistas nacionales y extranjeros, así como docentes y servidores públicos. Ofrece capacitación simultánea, intercambio de experiencias y opiniones, así como la deliberación de estudios en materia de cultura de paz, educación emocional y perspectiva de género como temas primordiales. Esto fue realizado en Toluca y con el objetivo de reflexionar y analizar diversas alternativas para la promoción de una convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva para el desarrollo de una cultura de prevención de la discriminación y el acoso escolar. Se realizó el Congreso Internacional en Cultura de Paz y Perspectiva de Género con la participación de especialistas, organizado, ya sabemos, por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, a través del Consejo para la Convivencia Escolar, Convive. Seguramente un poco más adelante les voy a compartir la estructura de Convive, qué áreas integra Convive aquí en el Estado de México. Y durante la inauguración de estas actividades, el secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, refirió que este congreso busca generar mecanismos para la paz escolar. Necesitamos que nuestras escuelas sean un lugar seguro, un lugar donde no existe el bullying, donde no se ataquen unos a otros, donde los niños realmente vayan a convivir, a trascender y a cambiar su vida. Esto fue lo que mencionó en el discurso inaugural el secretario de Educación del Gobierno del Estado, ante cerca de 900 docentes y servidores públicos vinculados con procesos de educación. Fernández Campillo precisó que para el gobernador Alfredo del Mazo Maza es fundamental sumar esfuerzos para crear una convivencia escolar armónica que contribuya a la formación de los líderes que consolidarán el progreso y bienestar del Estado de México y de sus familias. Fueron dos especialistas que también estuvieron en el Congreso. Bienvenida Sánchez Salva, que es docente de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues un destacado currículum. También Rafael Grasa, él también fue ponente de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en estudios para la paz. En esta conferencia que impartieron cada uno de estos especialistas en el Congreso Internacional, también lo impartieron con nosotros como supervisores escolares y también asistieron los coordinadores de área. Aquí tenemos algunas imágenes de lo ocurrido. Esto es de servicios a medios en la plataforma del Gobierno del Estado de México. Realiza gobierno del EDOMEX, Congreso Internacional en Cultura de Paz y Perspectiva de Género. Allí tenemos a nuestras autoridades, al secretario de Educación del Gobierno del Estado, al licenciado Alejandro Fernández Campillo. Y bueno, también están allí algunos especialistas que impartieron algunas conferencias. La titular de Convive también estuvo allí, el subsecretario, el licenciado Rogelio Tinoco. Y junto con ellos en el presidium y representando a todos los promotores de convivencia escolar que existen aquí en el Estado de México, estuvo la maestra Mayra Zubieta, a quien le envió un fuerte saludo. Saludos, May. Ella
La maestra Mayra trabaja con un servidor ahí en la supervisión escolar. Ella es la promotora en donde un servidor es supervisor escolar. Y bueno, pues por su destacada participación que ha tenido, eh, pues es que la nombraron para que estuviera en el presidium en esta declaratoria inaugural de este Congreso Internacional. Y tenemos aquí algunas otras fotografías que fueron tomadas en el evento, en la parte inaugural de este Congreso Internacional. Y pues aquí también el mensaje y las palabras de bienvenida del secretario de Educación del Gobierno del Estado de México. Les comparto ahora esta información en la página oficial de Facebook de Convive, que es este Consejo para la Convivencia Escolar aquí en el Estado de México. Y tenemos esta publicación, ese Congreso Internacional en Cultura de Paz y Perspectiva de Género, y viene aquí un link en donde se encuentran alojados algunos videos de las conferencias y algunas entrevistas. Este link para esta página ya se los voy a dejar en la caja de descripciones. Ustedes le dan clic y los envía a esta página que están ustedes viendo. Y tiene un video de la inauguración que es Convive, algunas entrevistas y las conferencias, algunas conferencias, y viene el programa de este Congreso Internacional. Del día 1, pues viene la conferencia magistral, la convivencia escolar en el Estado de México, la ceremonia de inauguración, otra conferencia magistral de Rafael Gras Hernández de España, algunos foros, talleres simultáneos y con temas diversos, porque allí se encontraban también los promotores de convivencia escolar. Entonces, estos talleres, que la verdad se me hacen muy interesantes, vayan checando estos temas, porque bueno, pues también son temas hasta para investigación, manejo de violencias directas y simbólicas, pedagogía sistémica, educación emocional, comunicación para la paz, los derechos humanos, la convivencia, la cultura de paz y la disciplina en la escuela, estrategias para promover la igualdad de género, orientando desde la paz, paz ecológica, comunicación no violenta. Y el programa del día número 2 fueron 3 conferencias magistrales, la comida y algunos talleres simultáneos. Entonces fue un congreso, la verdad, muy importante. Ustedes saben cuáles son las necesidades por las que estamos atravesando en el país entero. En algún otro video ya les había compartido de, pues la verdad, este apoyo que se genera desde el gobierno del Estado de México a través de los promotores de convivencia escolar, y qué bueno que ahora a través de Convive es que se realiza este Congreso Internacional en Cultura de Paz y Perspectiva de Género, organizado por el secretario de Educación del Gobierno del Estado. Y miren, para este video les voy a compartir algunas ideas que fui rescatando de estas 2 conferencias. Ya les mencionaba hace un rato que el Congreso Internacional se desarrolló los días 22 y 23 de este mes de enero de 2020. Y al siguiente día, el día de ayer, viernes 24 de enero, el subsecretario de Educación Básica del Gobierno del Estado de México convocó a todos los supervisores escolares y coordinadores de área para que asistiéramos a este encuentro estatal derivado de este Congreso Internacional, y en donde nuevamente estos 2 especialistas que vinieron de España compartieron con todos nosotros estas 2 conferencias, las mismas que compartieron en el Congreso con los promotores, también lo compartieron con nosotros como supervisores y coordinadores de área. Y es así que, pues bueno, durante estas 2 conferencias fui haciendo algunas anotaciones de varias ideas que me parecieron interesantes, bien importantes, y que quiero compartirlas con ustedes. Entonces también de eso se trata este video. Prácticamente de 2 cuestiones. La primera, pues comentarles esta estructura y desarrollo del Congreso Internacional, las temáticas abordadas. Y la segunda parte de este video, pues trata el compartir con ustedes parte de las ideas de estas 2 conferencias de los 2 especialistas de España, que son especialistas en mediación
y en Educación para la Paz. Las voy a ir comentando, compartiendo con ustedes a través de algunas diapositivas. Las ideas son por cada una de las conferencias. Así que pues vamos directamente a estas ideas que comparto con ustedes. Y que también en la caja de descripciones voy a dejar otro link para que ustedes puedan descargar esta presentación que yo diseñé. Porque ustedes saben que cuando son estas conferencias, difícilmente te permiten grabar la conferencia, o también es muy complicado que quienes vengan de especialistas a compartirnos sus propuestas a través de conferencias, nos compartan sus presentaciones como diapositivas. Ustedes mismos saben que vamos a una conferencia y pues no nos comparten las diapositivas. Según comentaron, iban a estar en la plataforma. Ya chequé la plataforma, pero no hay nada. Entonces, por eso un servidor estuvo diseñando estas diapositivas con base en lo que nos fueron compartiendo estos dos especialistas. Y bueno, vamos directamente a las diapositivas. Como les decía, voy a ir platicando con ustedes acerca de estas ideas que a mí me parecieron interesantes. Ustedes también sabrán que pues esta es la propuesta de ellos dos como especialistas en estos temas, ¿no? Pero pues no hay en estas cuestiones como verdades absolutas, ni un solo camino que seguir, una sola ruta. Pero sí son autoridades, digamos, en este sentido, porque tienen un currículum muy extenso en donde han participado en situaciones de mediación de hechos que no resultan nada fáciles. Entonces, pues se los comparto. Aquí estamos, esta es la presentación, estas diapositivas también se las voy a compartir en un link. Entonces va a haber dos links. En uno los va a llevar a esta página en donde ustedes pueden checar la temática que se desarrolló y también checar algunos videos. Y el segundo link, pues a través de él van a poder descargar esta presentación ya sea en imágenes, en diapositivas. Yo la subo y ustedes ya la pueden descargar en el momento que ustedes gusten, y si también a ustedes les parece interesante y también lo quieren compartir. Y bueno, hablando de compartir, pues los invito para que compartan este video, se suscriban a mi canal, soy el profe Juanjo, a mi segundo canal Viajando con Juanjo. Y bueno, pues vamos directo con esta temática. Iniciamos con la conferencia titulada El eslabón débil, cómo evaluar la educación en valores y la educación para la paz, impartida por el doctor Rafael Gras Hernández. Los dos especialistas son de España. Y recuerden que estamos hablando de educación para la paz. Aunque vayamos rápido, comentaba el especialista, hoy hay que centrarnos, hay que focalizar y hay que identificar objetivos. Es decir, de repente hay mucha prisa por varias situaciones, porque la realidad pues es así, ¿no? Nos llegan bastante información, nos solicitan informes, documentos, etcétera, y de repente se va pasando como muy de rápido muchos procesos, pero él nos recomienda en estas situaciones de convivencia escolar, de educación para la paz, aunque vayamos rápido por la misma dinámica escolar, sí hay que irnos deteniendo un poco para poder ir centrándonos en las necesidades, en las problemáticas, e ir focalizando de manera muy precisa cuál es la necesidad, cuál es la problemática, y a partir de allí diseñar objetivos. Y muy relacionado con lo anterior es que seamos modestos para poder ser ambiciosos, es decir, paso por paso para ir llegando cada vez a más. Él hablaba de la importancia de la educación en perspectiva de género, en educación para la paz y educación en derechos humanos. Así que miren, aunque él habla un poco sobre esto, sí creo importante, por ejemplo, que estos son temáticas de investigación, pero también de lectura ya pues, prácticamente obligatoria para todos nosotros. Entonces también tenemos que ir hablando este mismo lenguaje,
también en esta línea sobre educación para la paz y en derechos humanos. Establecer proyectos de convivencia. Creo que en su mayoría se han estado estableciendo estos proyectos, pero dice el doctor, hay que focalizar muy bien cuál es la necesidad. Educamos para poder interactuar, de allí la importancia de la convivencia y de fortalecer la convivencia escolar armónica, la convivencia sana dentro de las instituciones. Él traía a colación una frase de Paulo Freire que él mencionaba: la educación no es la palanca para poder transformar al mundo, porque podría serlo, ¿no? Entonces, chequen allí esta idea de cuán importante es la educación. La mejora no vendrá solo por la educación. Eso es cierto y ya lo estamos comprobando. No es únicamente el sector educativo. Este es una situación estructural que viene de muchos factores, es multifactorial, no es solamente que atañe a la escuela, pero sí la educación es una palanca muy muy importante. Mucho de lo que se haga no se verá en el corto plazo. El doctor nos comentaba que muchas de las acciones y proyectos, estrategias que se aterrizan en las escuelas, puede que sea de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, en donde vayamos viendo estos resultados. Eh, algunos resultados se verán a corto plazo, otros a mediano plazo, pero otros a largo plazo. Él era muy enfático, fue muy enfático el día de ayer en este consejo. No esconda nunca la realidad. De acuerdo. O sea, de acuerdo con el doctor. Porque en el momento en el que nosotros podamos esconder la realidad o parte de la realidad de nuestras escuelas, pues entonces nuestro diagnóstico de cualquier plan institucional, de aula, etcétera, pues no va a dar los resultados que nosotros esperamos, porque estamos diagnosticando otras necesidades y otras problemáticas que no existen en la escuela. Por eso es importante lo que el doctor menciona como consejo: no escondan nunca la realidad. ¿Qué tiene que estar plasmado en el diagnóstico? Pues la realidad de nuestra escuela, de nuestro centro educativo, lo que en verdad está pasando, porque de esa manera podemos focalizar, podemos centrarnos, que es el primer punto, y podemos identificar los objetivos de manera correcta. Podemos hacer un buen diagnóstico, pero siempre y cuando este corresponda a la realidad. Si queremos cambiar esta, o sea, la realidad, debemos diagnosticarla tal cual es. Hablaba sobre estos tipos de currículum. Recuerdan, desde que yo iba a la licenciatura, pues hablaba de todos estos currículums, el formal, el real, el currículum oculto. Bueno, pues él habla también acerca de ese currículum, y creo que va ligado a esta idea anterior de cuál es la realidad. En verdad, qué es lo que está sucediendo en las escuelas, qué está sucediendo fuera de las escuelas también. Y en este caso, todo ese tipo de análisis, pues no nada más es para nosotros como maestros, también para otras autoridades y el diseño de sus políticas públicas. Hablaba el doctor acerca de los contenidos, diferentes tipos de contenidos: el contenido cognoscitivo, el procedimental y el valorativo. Él mencionaba, y estoy de acuerdo, no sé ustedes, a la escuela le llega todo. Y es cierto, todas las convocatorias a la escuela. Algún secretario, algún titular de alguna secretaría dice: ¿qué hago? Una convocatoria. X tema. ¿Y a dónde se va? Pues que lo apliquen los maestros, aunque no sea la Secretaría de Educación. Así sea la Secretaría de Salud, la de Gobernación, la Marina, cual sea. ¿A dónde llega todo eso? A la escuela. Todo llega a la escuela. Pero aparte de situaciones de convocatorias y situaciones administrativas, también llegan estos hechos, estas realidades que suceden afuera, que suceden en la comunidad, que suceden en la calle, con los amigos. Y así llegan los alumnos. Con todo eso que sucede afuera, a la escuela le llega todo, dice él. Los niños desde preescolar llegan con una mochila llena de temas. Y bueno, va relacionado un poco con lo anterior. Es decir, no es exclusivo de un nivel.
¿no? Sino desde el inicio de esa educación formal, eh, ya los niños llegan a primero de preescolar con una historia de vida, con una situación que ellos están viviendo en casa, con sus hermanos, con sus papás, con él mismo, su entorno. Entonces ya llegan con toda una serie de situaciones a la institución. Él menciona que el conflicto no es ni bueno ni malo, solo existe y hay que tratarlo como está y como es en la realidad, ¿no? Entonces, eh, miren, esta forma de abordar los conflictos es bien interesante, porque si de entrada nosotros decimos, híjoles, este problema, esta situación está tan negativa, nos estresa a todos, entonces pues ya también estamos condicionando ciertas situaciones. Él dice, el conflicto es, ahí está, ¿no? De entrada no hay la necesidad de juzgar incluso a las familias, o no hay la necesidad de decir es bueno o es malo moralmente o alguna situación de ese tipo, sino que el doctor menciona, existe el conflicto, hay que atenderlo, hay que abordar el conflicto, hay que atender ese problema. La educación para la paz quiere educar en valores. Y bueno, pues creo que nadie se niega en esa parte. Eh, Miren, aquí en estos comentarios, yo lo estoy relacionando también con nuestra práctica, ¿no? O sea, sí son ideas que nos fue compartiendo el doctor, pero hay que aterrizarlo a lo nuestro, ¿no? Entonces, estoy parafraseando, no es exactamente las palabras que dijo el doctor, pero sí son ideas que fui rescatando de esta conferencia. ¿Cómo evaluar valores? Él menciona que para evaluarlos se requiere la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que yo digo, entre lo que hago, también como maestro. Imaginen, ¿recuerdan antes que estaban estos calendarios, famosos calendarios de valores? Y no sé, decía septiembre, mes de la responsabilidad. Y pues ese mes se tenían que realizar algunas actividades sobre la responsabilidad, que ya no es el enfoque, por cierto, ¿no? Ya no es eso de que el mes de esto y el mes del otro. Pero más que aprenderse la definición de responsabilidad y el término de responsabilidad, era ir generando actitudes responsables, ¿no? Ahora es esto, ¿no? Es ir fomentando estas actitudes, estos valores, pero que se vivan. No únicamente que se digan, sino que se vivan. Y no nada más por parte del alumno, también por parte del maestro. ¿Cómo vamos evaluando? Y en un enfoque socioafectivo, es decir, ya en la práctica, los alumnos, eh, cómo responden a estos estímulos dentro y fuera del aula, ¿no? En el mismo entorno escolar, en la comunidad escolar, cómo es su desenvolvimiento, su desempeño, su actitud con los demás y consigo mismo también, ¿no? Su actitud consigo mismo. Partamos de algo que nos haga desaprender, salir de la zona de confort. Él decía resetear el cerebro, ¿no? A veces ya también nosotros tenemos tantos temas en la cabeza, en la mente, en nuestro cerebro, y tenemos de repente mucho bombardeo de cómo pues realízalo así, realízalo acá, un material de esta página, un material de la otra, el profe Juanjo dice esto y el otro maestro dice el otro. Entonces ya también tenemos muchas ideas, muchas creencias, muchas formas de desarrollar nuestros planes y programas que dice él, reseten su cerebro, es bueno hacerlo, salir de la zona de confort e intentar algo nuevo. En eso pues estoy de acuerdo también. En educación lo más importante es lo que no se ve, esto dice él, que en educación lo más importante es lo que no se ve. Yo no sé si sea lo más importante lo que no se ve, pero lo que sí es cierto es que también es importante, ¿no? Tanto es importante lo que se ve como lo que no se ve. Hay muchas cosas que no podemos ver, o sea, vemos tal vez el conflicto de un alumno. Vemos a un alumno que puede generar una violencia dentro de una agresión física dentro del salón. Lo que no vemos es lo que ese niño agresor sufrió en su casa o en el trayecto de su casa. Eso no lo vimos, no lo vemos, pero es muy importante. El doctor dice que es lo más importante. Hay que aprender a manejar el conflicto
y no que el conflicto nos empiece a manejar a nosotros, ¿no? Áreas de oportunidad y de empeoramiento. Él dice que cuando llegó a México empezó a escuchar esto de áreas de oportunidad aquí en el Estado de México y que le agradó esto de áreas de oportunidad. Dice, pero también piensen en las áreas de empeoramiento, porque si puede empeorar, va a ser peor, va a empeorar. Habla de 3 elementos: del diagnóstico, del pronóstico y del qué se va a hacer. Creo que esta parte es lo que también ha estado en nuestros planes institucionales. Recuerdan el PETE, el PAT, la ruta de mejora, ahora el PEMSE. Ahí están este diagnóstico, pero él también habla de este pronóstico también, a dónde queremos llegar, ¿no? Pero también cómo vamos a llegar hasta allá. La educación es a veces parte de la solución y a veces es parte del problema. Esto es cuando, por ejemplo, no se hace un buen diagnóstico, cuando ocultamos la realidad y se planean acciones y estrategias pues que no van a incidir de manera positiva o que no van a incidir de manera tan eficaz en los resultados, pues porque recuerden que aquí nuestra misión es el máximo logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes. Hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Y ese desarrollo integral también habla de esta educación para la paz, de una convivencia sana, de una convivencia armónica. Lo que no puede ser, no puede ser y por lo tanto es imposible. Hay situaciones que como maestros no podemos cambiar. Él dice, enfóquense también en lo que sí se puede, que es todo lo que está dentro de la institución educativa, de la comunidad escolar. Ya en este tiempo en nuestro país observamos muchas situaciones que ocurren fuera de la escuela. A veces hasta dentro de la escuela lo hemos visto, ¿no? Esas noticias tan trágicas. Pero sobre todo fuera de la escuela. ¿Cómo vamos a cambiar a las familias? Es imposible. Es imposible, dice él. Así que lo que no puede ser, no te estreses, compañero maestro, hay que incidir todo lo que más podamos dentro de la institución. Porque desde allí también se puede impulsar y generar una situación hacia afuera, ¿no? Él habla desde adentro hacia afuera, es decir, lo que sí podemos hacer desde la escuela y en algún momento y en dado caso puede ir incidiendo también en la sociedad y puede ir incidiendo en la familia y afuera de la escuela, ¿no? Todos tenemos necesidades, pero se satisfacen de manera diferente, así que puede haber ciertos problemas que resultan en común, pero no se pueden resolver de la misma manera. Aun cuando sean alumnos de la misma institución, pues pasan por una historia de vida diferente, así que no pretendamos solucionarlos y solventar las problemáticas en las necesidades de la misma manera. Hay diferentes tipos de causas que ocasionan estas problemáticas o estas necesidades. Él mencionaba que hay algunas causas estructurales que pueden ser ya sea en la sociedad, en la calle, con los amigos, con la familia de estos niños, pero hay aceleradores. Es decir, hay alguna problemática de violencia que puede venir desde casa, pero hay aceleradores, ¿como cuáles? Como situaciones en donde el alumno las observa de manera cotidiana en la calle, en varias situaciones que él esté viviendo con conocidos, ya ni con amigos, con algunos conocidos o hasta con desconocidos, lo que él ve en la televisión, en los medios de comunicación y que en algún momento pueden ser aceleradores de esta problemática y que llegan a la institución. Pero también, si en la institución no estamos preparados, si no tenemos una lectura real de lo que está sucediendo para nuestro diagnóstico, la escuela también puede ser un acelerador. Porque si algún compañero maestro a este niño que es violentado lo violenta también, lo maltrata también en el salón, pues entonces allí están los aceleradores de estas situaciones que se presentan, de estas problemáticas. Muchos de los problemas, aquí él menciona, que no sea una escuela para empeorar, que sea para solucionar, pero no para empeorar la situación. Puede que algún alumno viva una situación en ese momento en el que sus papás se están divorciando. Y entonces si llega al salón de clase y el maestro o la maestra
delante de sus compañeros le hace referencia a esta situación, sus compañeritos también, bueno, pues la escuela empeora las cosas que de por sí ya son problema. Muchos de los problemas que llegan al mundo escolar no son originados en el mundo escolar, es lo que les comentaba, ni se pueden solucionar en el mundo escolar. Eso dice el doctor. En el diagnóstico se debe abordar el problema sin empeorarlo. Nunca hay una solución única para un problema. Entonces, puede haber diferentes formas de solventar alguna situación. Y bueno, así terminamos la primera conferencia. Yo les comparto que el día de ayer, viernes, que tuvimos la invitación del licenciado Rogelio Tinoco, subsecretario de Educación Básica, pues nos citaron desde las 9 de la mañana y ya salimos como a las 3 de la tarde. Entonces, esos comentarios que ustedes se van a llevar, seguro va a ser mucho más cortito que lo que nosotros estuvimos allí. La segunda conferencia se tituló La pedagogía sistémica en la escuela y fue impartida por la doctora Bienvenida Sánchez Alba, también de España y también especialista y autoridad en estas temáticas. Ella que comenta: iniciar siempre con un ejercicio de respiración. Así inició su plática con nosotros, su conferencia. Y también ella dice y nos invitó: hagan este tipo de ejercicios al inicio de la clase, y por eso también se los comparto, porque sé que me están viendo compañeros maestros de diferentes funciones, docentes frente a grupo, directores, supervisores, etc. Ella dice que es importante realizar este tipo de ejercicios, que ella lo hace así en sus clases, pero también en las reuniones de mediación, donde hay un conflicto y entonces a nosotros como supervisores o a ustedes como directores o como maestros les toca mediar. ¿Qué nos recomienda ella? Primero escuchar. Primero escuchar. Entonces, en el momento en que vayamos a tratar de solventar algún conflicto, primero hay que escuchar qué es lo que nos dicen para luego dialogar. Hay que desterrar el lenguaje que discrimine. Y yo creo que aquí, en esta parte, es el lenguaje que discrimine dentro y fuera del aula, en nuestra vida cotidiana, pero no únicamente el lenguaje verbal, ¿no? Sino también el lenguaje corporal. A veces con el lenguaje corporal, sin decir una sola palabra, pero con la mirada, con un gesto, pues ya tenemos un lenguaje discriminatorio, ¿sí? Entonces, ella hablaba del lenguaje oral, del lenguaje que discrimina, pero yo creo que tenemos que ir viendo esto más amplio también en el lenguaje no verbal, ¿sí? En ese lenguaje en el que vemos a alguien y cómo lo vemos, cómo lo miramos, cómo nos acercamos con alguien o cómo lo alejamos y cómo discriminamos en ese sentido, ¿no? Hay que cuidar esta parte. Y ¿cuánto de mi cultura personal necesito transformar para lograr una cultura de paz? Es una pregunta y faltó el signo al final. ¿Cuánto? Aquí es una valoración interna que nosotros podemos hacer. ¿Qué tanto necesito transformarme como profesional de la educación para que entonces yo pueda, como docente, como director, como personal de apoyo, como autoridad educativa, ir implementando estrategias que abonen a una cultura de paz? ¿Cuánto de mí todavía hay dentro de mí en acciones que discriminan, que hacen de menos a alguien, que insultan a alguien, que violentan a alguien? Y yo tratando de diagnosticar y de hacer implementar alguna estrategia, ¿no? Eso no va a servir de mucho, porque ¿cuánto de mí todavía necesito cambiar? Entonces, esto es importante. Y aquí habla de que, pues entonces, de alguna manera necesitamos formación también nosotros. Necesitamos actualización los maestros en esta parte de educación para la paz y en derechos humanos y en perspectiva de género. Tenemos que irnos pues cultivando también nosotros, transformando no únicamente nuestra práctica educativa, sino toda nuestra práctica cotidiana, todo lo que hacemos, ¿no? No hay cultura de paz sin equidad de género. Y pedagogía sistémica, ella pues prácticamente así titula su conferencia, así que le da mucho peso a esta parte de la pedagogía sistémica, pero sobre todo ¿para qué?
para generar espacios y estructuras de paz. La escuela debe ser un espacio de educación para la paz. Para transformar los problemas se requiere inclusión, incluir a la familia, incluir la historia de vida de todos los alumnos, de sus raíces culturales, por ejemplo, e incluir sus identidades, su autoestima, la situación emocional y la espiritual, incluso hablaba ella, ¿no? Y citaba a Sartre. Y Sartre decía, los demonios son los otros. Y la doctora mencionaba, pues puede que dado alguna situación que se presente como problemática en una escuela o como un conflicto, digamos, es que son los otros. Y esto me recuerda a este caso de Torreón, en donde de entrada el gobernador dijo el culpable es el videojuego. Por ejemplo, esa fue su primera expresión, ¿no? Y Sartre dice, los demonios son los otros. O sea, son los otros, pero no somos nosotros, ¿eh? Son los otros. Y los otros han de decir, son ellos, son los otros, ¿no? Si nosotros en la escuela, como docentes, decimos, no somos nosotros, los demonios son los otros, o sea, los que están en la casa del niño, los que están en la calle con el niño, pero no es la escuela. Pero si le preguntamos a los papás van a decir, no, los demonios no somos nosotros, son los otros, como decía Sartre, ¿no? Entonces, vean aquí esta situación como de culpabilidad, de encontrar un culpable, ¿no? Que, porque de esa manera, si encontramos un culpable, pues nosotros nos quitamos esa situación y decimos, pues yo no fui, ¿no? Yo no soy causante de nada, porque el otro es el culpable, el demonio es el otro. Aquí, en esta situación, ambos ponentes nos comentaban de evitar juzgar. Hay que primero entender, hay que investigar, hay que generar diagnóstico, hay que escuchar y posteriormente ir trabajando a solventar estos conflictos, estas problemáticas desde el centro escolar. Lo que sí podemos hacer como maestros e ir transformando en cómo damos solución, que la escuela no se convierta en parte del problema, sino en parte de una solución. Somos lo que somos porque lo han sido otros. Es decir, no estamos empezando a inventar la rueda, ya alguien lo hizo. Y entonces ya la humanidad, la civilización, la técnica, la tecnología ahora, pues entonces ya va avanzando. Entonces somos lo que ya otros fueron acumulando y fueron siendo. Honrar a los ancestros, ella mencionaba, por ejemplo, incluso nuestra cultura que tenemos aquí muy arraigada y que, pues, por ejemplo, Día de Muertos, ¿no? Filosofía de los pueblos originarios. Todas estas son temáticas que hay que ir abordando y que hay que ir aterrizando en la escuela. Se los comparto estos puntos, pues porque de allí puede que no coincidamos en todo, puede que coincidamos en todo. Hay lecturas diferentes, pero pues les comparto todas estas ideas que yo fui anotando, pues para que ustedes también tengan esta posibilidad de intercambiar opiniones. Cada quien tiene una función que hacer. Si no, pues surge el conflicto. Entonces, todos en el sistema educativo tenemos alguna función. Quienes están frente al grupo, quienes son personal de apoyo, quienes son directivos, quienes son personal de la supervisión, el supervisor. Todos tenemos una función que hacer. Hay que hacer nuestra función. Porque si no lo hacemos, dice la doctora, surgen los conflictos. Si como supervisor no hago mi función, van a empezar a surgir conflictos en la misma supervisión y con nuestras autoridades. Pero si el docente no cumple su función, va a empezar los conflictos con los niños, con los papás, con el director. Si el director no cumple su función, de igual manera van a surgir conflictos. La doctora dice, cada quien tiene su función, adelante, cumpla su función, porque si no la cumples, en la medida en que no la cumplas, van a empezar los conflictos. Y hablaba, por ejemplo, del síndrome del emperador, de qué es lo que puede suceder con estos niños que no han tenido límites y que cada vez suceden más casos, creo. Más casos de algunos matrimonios jóvenes en donde, pues por alguna situación, no le ponen límites a las acciones de los hijos, de los niños.
límites a las acciones, ¿no? No límites a su hijo, sino a las acciones que va realizando su hijo. Y entonces cuando ese niño llega a la escuela, puede caer en este síndrome del emperador, en donde se tiene que hacer toda la voluntad de él dentro de la institución. ¿Y qué pasa cuando el docente se acerca con el papá? Si en casa no le ponen límites, pues entonces él piensa que la escuela trabaja para él y que no hay límites y él está sobre todos, incluyendo a sus compañeros. Y entonces ahí es donde empezamos a tener conflictos para una educación armónica y para la paz. Cada quien en su lugar para poder educar. En los conflictos solo los hechos, no emitir juicios. Entonces cuando estemos tratando de solventar alguna problemática, pues sí checar qué son los hechos. Algo objetivo, algo que ahí esté, pero sin colocar adjetivos, sin empezar a juzgar, ¿no? O sin prejuzgar, que todavía sería más erróneo. Desarrollo de las emociones, esto también habló de educación emocional, su importancia. No podemos dar lo que no tenemos, y eso es cierto, es lo que les comentaba hace un rato. O sea, sí estamos en este valor de la responsabilidad, pero como docente llego, si mi horario de entrada es a las 9 y llego 9:10 y así diario, pues entonces, ¿qué sentido de responsabilidad puedo generar para que aprendan mis alumnos y sobre todo para que desarrollen esas habilidades sociales y tengan esa actitud? Pues ¿cómo va a ser posible? Si no lo tengo, no lo puedo dar. No lo puedo dar. Si estoy hablando de justicia, pero yo no soy justo. Si estamos hablando de igualdad, pero yo en la práctica no lo hago, ¿no? Sí pretendo que en el salón de clases los alumnos eh, trabajen en un ambiente armónico, pero soy yo como docente quien hago esas interrupciones y quien humillo a los mismos alumnos, pues entonces, ¿cómo se va a dar esto, no? Por eso dice ella, la doctora, no podemos dar lo que no tenemos. Hay que llevar paz y convivencia donde no la hay. Excelente frase esta, ¿no? Llevar paz y convivencia donde no la hay. Pero hay que diagnosticar bien, decía el doctor. Es mucho más la realidad oculta que la visible. Ella también menciona esta parte. Protocolo de inclusión de las familias. Habla de una pedagogía de la gratitud. Agradecer y tomar la vida tal como es. Y no imaginarnos otras cosas. Tal como es, así es. Pues partimos de ahí, de ese hecho. Todas las personas tienen derecho a la pertenencia a una escuela, a la pertenencia a un grupo, a la pertenencia a un equipo, todos. Así que tenemos que cuidar también esta parte. La compensación a la labor del maestro. Bueno, creo que aquí generó unanimidad entre todo el público que estábamos, ¿no? El día de ayer en estas conferencias tan interesantes. Y la doctora decía, pues es que el maestro hace mucho realmente. Y tiene que ser compensado por todo lo que hace, compensado socialmente, compensado económicamente, bien compensado el maestro, así debería de ser. La jerarquía funcional, es decir, todos tenemos una función, todos. Somos colegas en una zona escolar, sin embargo hay quien su función es docente, quien su función es subdirector, es un personal de apoyo, es un promotor, es un director, es un supervisor. Hay una jerarquía que hace que este sistema también vaya funcionando. Pero no una jerarquía autoritaria. Ella habla de un liderazgo democrático. Y la ética de la conciencia hegeliana. Y bueno, pues aquí en esta parte ella también estuvo aterrizando algunos otros puntos. Hay que indagar. Hay que investigar, no hay que dar por sentado, por supuesto, a alguien que me dijo, que me comentó, es que porque su familia es así, es que porque el niño es así. Tenemos que investigar todo lo que podamos, hay que indagar, aplicar diferentes técnicas y bueno, pues aquí tenemos apoyo, por ejemplo, con el personal de USAER. Confianza mutua, fíjense qué tan importante es generar confianza, no es tan fácil. No es tan fácil generar confianza, o sea, cómo llegamos y cómo construimos un clima de confianza. Imaginen a un director escolar para generar un clima de confianza en su escuela.
Pues primero con los maestros, ¿no? Con sus propios compañeros. ¿Cómo genera esa parte de confianza? ¿Cómo yo confío en el otro, en lo que hace, en lo que dice el otro? ¿Cómo puedo confiar? Esta situación no hay que verla a la ligera. Requiere de una serie de habilidades y competencias directivas también. Nosotros no somos escuelas para padres. Eso menciona la doctora. Tal vez por su contexto, ¿no? Ella viene de España y entonces, bueno, pues hay diferencias, también hay diferencias de contextos, de muchas situaciones. Entonces la doctora decía, las escuelas en donde están allí sus maestros no son escuelas para padres. Allí no tenemos que abordar estos asuntos con los padres de familia. Hay otros lugares, otras escuelas que el gobierno tiene para escuelas para padres. Pero bueno, aquí no las hay, ¿no? Así que decía el doctor, a la escuela le llega todo, ¿sí? A la escuela le llega todo, a los maestros nos llega todo. En un problema hay que analizar todo de manera holística. Es decir, cuando se nos presenta un conflicto, una problemática, no es únicamente lo que estamos viendo en ese momento. Hay que indagar todo alrededor, todo lo que está sucediendo y lo que está incidiendo para que se presente esa problemática. Porque tal vez ese no es verdaderamente el problema, porque la causa no es esa. Hay algo que lo está originando, o hay algo que lo está potenciando, que lo está acelerando, y ojalá y no sea la escuela, decía el doctor. Y sobre todo, pues fortalecer la comunicación. Y bueno, así terminamos estas ideas, estas dos conferencias. Fueron muy interesantes, ojalá les haya agradado a ustedes también y lo puedan compartir. Les voy a compartir dos links. Uno para directo a la plataforma de donde están estos videos y este programa del Congreso Internacional que pertenece a Convive, que lo organizó Convive, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Y el otro link es para que descarguen estas diapositivas si a ustedes les agrada o les quieren compartir. ¿Sale? Y bueno, pues también los sigo invitando para que se suscriban a este canal. Soy el profe Juanjo. Me dio mucho gusto estar aquí platicando sobre estas temáticas con ustedes. También quiero compartirles... Finalmente les comparto que en este encuentro que tuvimos como supervisores escolares y que parte de este Congreso Internacional de Cultura de Paz y Perspectiva de Género, tuve la oportunidad de saludar a muchos amigos, a muchos colegas, a muchos compañeros y de conocer a algunos de ustedes que me ven, que comparten mis videos. Y bueno, les envío saludos a la maestra María Ernestina Sánchez Díaz. Ella es supervisora escolar de la zona J223 de Metepec. Y a la maestra Erika Montes. Ella es supervisora escolar de la zona de primaria 048 de Catepec. Así que saludos a estas dos colegas, dos compañeras supervisoras escolares que se acercaron con un servidor, me reconocieron. Y bueno, pues allí estuvimos platicando un ratito. Así que bueno, pues les agradezco mucho a ellas, pero también les envío un saludo muy atento a todas y a todos ustedes que me ven. Muchísimas gracias, cada vez somos más. Así que les pido que se sigan suscribiendo a este canal. Soy el profe Juanjo, para que compartan mis videos, les den like. Y también se suscriban a mi segundo canal, Viajando con Juanjo. Muchísimas gracias, saludos a todas y a todos ustedes. Y nosotros nos vemos. Hasta el próximo video.